Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar un cordial saludo y bienvenida a este canal. Hoy estaremos continuando en el estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar empezando el capítulo 10. Estaremos viendo los versos del 1 al 24. Y en el próximo estudio completaremos esta historia tan importante con temas tan relevantes como es la evangelización a los gentiles, esa puerta que abre el Espíritu Santo para que ahora el evangelio ya no pertenezca a un grupo étnico, sino que sea para todas las naciones de la tierra. Así que, sin más, pues vamos a continuar. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita si te gusta el contenido de nuestros estudios. Y bueno, sin más, sigamos. Hechos de los Apóstoles. Es el libro al que nos estamos acercando en este estudio. Y hoy estaremos tratando de abarcar los primeros versos en el capítulo 10. Trataremos de ver una parte de esta historia. Y como introducción, haremos un pequeño repaso para recordarnos la estructura que llevamos hasta ahora en el libro Hechos de los Apóstoles. De los capítulos 1 al 6, estuvo el estudio focalizado en la evangelización en Jerusalén. Todos los discípulos, todas las nuevas personas, todos los sermones de Pedro, el Pentecostés, etc. En el capítulo 7 inicia la persecución con el martirio de Esteban. En el capítulo 8 continúa la evangelización en Samaria. En Samaria, un pueblo vecino que sabemos que es una raza híbrida de judíos mezclados con muchos otros grupos étnicos. En el capítulo 9 estudiamos la conversión de Saulo de Tarso y las implicaciones que tuvo su conversión para que bajara la persecución. Y es ahí donde vienen varios años de receso de persecución que le permiten a la iglesia madurar, crecer. Y Pedro continúa haciendo su ministerio en Judea. Y en la mitad del capítulo 9 o una parte y el capítulo 10, estamos viendo la continuación del ministerio de Pedro. Y digo continuación, ¿por qué? Porque el capítulo 7 fue la persecución, inicia la persecución, el martirio de Esteban y su sermón, el 8 es en Samaria, el 9 la conversión de Saulo, o sea que desde el 6, ahora al final del capítulo 9 y del 10, vuelve Lucas, quien nos narra esta historia, a focalizarse en el ministerio de Pedro. Entonces, hoy estaremos en la evangelización en Judea, que es el capítulo 10. Y precisamente lo menciono porque fue una profecía que Jesús dijo cuando ascendió a los cielos. En Hechos 1:8, cuando Jesús ya va a ascender a los cielos después de haber muerto, resucitado y quedarse 40 días educando a los apóstoles, dijo estas palabras: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y en Samaria, y hasta en los confines de la tierra. Hasta este momento, esta profecía que Jesús dio se va cumpliendo y estamos llegando a Judea. O sea que estamos hablando 10 años después aproximadamente, tal vez 12 años después, estamos hablando de que ya se está evangelizando Judea. Ya se evangelizó Jerusalén, Samaria, y estamos entrando a Judea. Lo que queda son los confines de la tierra de aquella época. Los confines de la tierra de aquella época los estaremos estudiando de los capítulos 12 en adelante con los viajes misioneros de Pablo. Y ahora estaremos nosotros entonces en lo que es Judea. Esta fue una profecía que Jesús dijo.
y que verdaderamente se empezó a cumplir en Hechos 8:1. En Hechos 1:8 la dijo, en el 8:1 se cumple. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Sí, ¿cómo es que se cumple la profecía o cuál es el instrumento usado para que la profecía se cumpla? La persecución. Es a través de la persecución que, por decirlo de alguna manera, Dios logra que los judíos salgan de Jerusalén y salen portando las buenas nuevas del Evangelio. Algunos personajes en esta historia. Pedro, él será el predicador. Cornelio, que será el receptor. Un ángel. Veremos que aparece un ángel aquí hablando con Cornelio, la familia, amigos y algunos soldados bajo la dirección de Cornelio. Simón el curtidor es mencionado también. Y algunos compañeros que acompañan a Pedro en este viaje, ellos son de Jope y acompañan a Pedro a la ciudad de Cesarea. Algunos lugares geográficos en esta historia. Son dos, Jope y Cesarea. Estos son los lugares que serán mencionados. Y para que nos podamos visualizar un poco, Jope es aquí donde dice Jopa. Ustedes recordarán que Pedro estaba en Jerusalén, fue a Lidia, ¿verdad? Y en Lidia sanó a Eneas, que era una persona que no podía caminar, y de ahí lo llamaron para que fuera a, perdón, sí, para Eneas, y de ahí lo llamaron para que fuera a orar por Tabita. ¿Recuerdan? La señora que hacía buenas obras y que estaba muerta. Pedro ora y se resucita y Dios la levanta. Bueno, pues ahí en Jope se queda Pedro. Se queda hospedado en casa de un señor, Simón el curtidor, que se llama, le dicen el curtidor porque se dedica a curtir pieles. Es una persona que ese es su trabajo y su casa está ahí cerca del mar. Nos lo describe el texto curiosamente, nos dice dónde está la casa, que está frente al mar, posiblemente por el tipo de trabajo que hacía Simón. Bueno, en este estudio veremos que Pedro se moverá de Jope a Cesarea, la ciudad que está aquí arriba, que si ustedes recuerdan, Cesarea ya lo estudiamos en el pasado, fue donde Felipe terminó su viaje después de haber estado con el etíope. Visiones. En esta historia hay dos visiones. Una, que es la que recibe Pedro en Jope, y la otra la recibe Cornelio en Cesarea. Dos personas en dos ciudades diferentes que reciben cada uno una visión y cada visión está conectada con el otro. Y esto es lo que Beacon Hills en el comentario bíblico llama Dios estaba obrando en ambos extremos de la línea. ¿Por qué? Porque estaba comunicándose con dos personas en dos ciudades diferentes y a través de una visión con cada uno. Y esas visiones estaban conectadas, que es lo que vamos a estudiar hoy. Temas principales en esta historia: la evangelización de los gentiles, uno de los temas más importantes en el libro de Hechos. El libro de Hechos tiene un tema importantísimo que es el Pentecostés. Todo es el nacimiento de la iglesia. El Pentecostés es un tema central del libro de Hechos. El segundo tema central del libro de Hechos es la evangelización de los gentiles, la puerta que el Espíritu Santo abre para todos los grupos étnicos del mundo. Hasta este momento, el evangelio estuvo en las manos de un grupo étnico, de los judíos. Y es en este capítulo que la puerta se abre y el evangelio fluye para todas las naciones. El Espíritu Santo guiando este proyecto es un tema importante en esta historia. La obediencia a las instrucciones de parte de Pedro y de Cornelio, como veremos más adelante. El rol que jugó la oración, las ofrendas y las obras de misericordia.
El Pentecostés para los gentiles es que no solamente el evangelio llega a los gentiles, sino que además el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Igual que en el Pentecostés de Hechos 2, que ya nosotros lo estudiamos anteriormente. Ahí el Espíritu se derramó sobre los judíos que estaban en el aposento alto. Pero ahora nosotros veremos que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles, siendo esta una evidencia importantísima para Pedro y por lo tanto para los apóstoles, de que Dios no hace excepción de personas y que el Evangelio era para todas las naciones y no solamente para los judíos. Continuamos donde quedamos en el estudio anterior. Nos dice el texto, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Entonces esta historia inicia con Lucas diciéndonos dónde se está llevando a cabo esta parte de la historia bíblica y también diciéndonos con quién. Y era en Cesarea y es con un señor llamado Cornelio, que además trabaja en el ejército y pertenece al regimiento conocido como el italiano. Veamos un poquito más sobre qué es Cesarea. Bueno, Cesarea es una ciudad y un puerto construido por Herodes el Grande, en honor a César, a un César. Era el puerto principal de Palestina y la capital del gobierno romano de esa región. El gobierno romano estaba en muchas partes del mundo ya para esta época, pero en esta región esta era la capital. Y era el cuartel general del gobierno, con una población gentil, o sea, no judía, pagana, o sea, eran personas politeístas, o sea, personas que adoraban muchos dioses. Cuando decimos gentil en esta época y decimos pagana, tenemos que pensar en la religión griega, que adoraban muchísimos dioses. Ellos no tenían problema en agregar un dios más. El problema que tenían era en adorar a un solo dios. Sí, como, no sé, pienso en muchas personas que se casan hoy y no tienen problema en tener una mujer más o tener un hombre más. El problema que tienen es que ese sea el único o la única que tienen. Entonces, en este caso, eso es lo que estamos hablando cuando nos referimos a gentiles. Hay cinco gobernantes, hay cinco gobernantes que los vamos a encontrar en la Biblia con los nombres de Herodes. Herodes fue el que construyó Cesarea, pero usted dirá, bueno, ¿cuál de todos los Herodes? Porque he encontrado varios. Y sí, tienes razón. En la Biblia se mencionan por lo menos 6. Está Herodes el Grande, sus dos hijos, que son Herodes Arquelao y Herodes Antipas, que también son reyes y gobiernan en ciertas regiones, y a ustedes les va a aparecer en el texto bíblico, y usted dirá, bueno, ¿cuál de todos? Bueno, son los dos hijos de Herodes, que también se llaman Herodes. Y están los nietos de Herodes el Grande, que son Herodes Agripa, que también les va a aparecer en el texto bíblico, y Herodes Agripa II, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Herodes Felipe sería el sexto, pero se le menciona más como Felipe, precisamente. Herodes el Grande es el mismo que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació. Y es el mismo que construyó el templo de Jerusalén y es el mismo que construyó grandes obras arquitectónicas. Es la misma persona y es el mismo que nos dice el texto bíblico que murió con una enfermedad muy fea, como comido por gusanos. Bueno, Cesarea es un puerto, una ciudad construida por él. Dice que era un centurión llamado Cornelio. Entonces, Cornelio era un hombre muy popular. Esto se debía porque en el año 82 antes de Cristo, un general que se llamaba Cornelio Sula había liberado a 10,000 esclavos y les había dado su propio nombre a todos los que liberó. Entonces, imagínense, de un día para otro, 10,000 personas se llamaban Cornelio.
Así que era un hombre muy popular. Muchos de estos romanos que vivían en estas ciudades gentiles donde se practicaba el paganismo, ellos tenían muchos templos, en los templos habían mujeres y habían jovencitos para los hombres. Era una religión muy inmoral, era una religión muy llena de situaciones de brujería, de agobiantes para muchas personas. Entonces, nos cuenta la historia extrabíblica que muchas veces estas personas se cansaban de toda esa inmoralidad y entonces buscaban el judaísmo como una opción para sus vidas y para sus familias. Esta persona, este hombre, Cornelio, él estaba al frente del regimiento conocido como el italiano. Esto era un regimiento, era como un batallón. El gobierno romano estaba compuesto por legiones. Las legiones eran de 6,000 hombres. Y una legión se dividía a su vez en otro grupo que eran como cohortes, y las cohortes que eran como de 600, y las cohortes se dividían en grupos de 100 hombres, que vendría a ser el regimiento que estaba liderando Cornelio. Ahora, solamente porque lo estoy mencionando y aprovechemos de una vez, la palabra legión, cuando ustedes la encuentran en el caso del endemoniado Gadareno, es un caso en que Jesús libera a una persona de un grupo étnico llamado Gadarenos. Y lo encuentran en Marcos, creo, Marcos, sí. Y cuando lo encuentren ahí y vean que Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el Gadareno le contesta, yo soy una legión. Se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a que le está dando el nombre de una legión como del ejército. O sea, tenía muchos demonios. Y es lo que está queriendo decirle. Aquí lo tenemos. Marcos 5:9. ¿Cómo te llamas? Le preguntó a Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. El que está hablando acá es el endemoniado en un diálogo con Jesús. Entonces tenemos que Cornelio era un hombre que manejaba muy bien los asuntos de carácter, porque era un soldado, era una persona que manejaba esos conceptos, pero hay otras características más que el texto nos indica y están aquí en el verso 2. Él, Cornelio, y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Era lo que decimos un hombre bueno. Y aquí donde dice realizaba muchas obras de beneficencia, en el texto original lo que dice es que daba muchas ofrendas para el pueblo de Israel. Ofrendas para ayudar gente, para ayudar, para propósitos de ayudar. Y veamos un poquito más sobre estas características, estos aspectos del carácter de Cornelio y su familia, porque dice que era él y su familia. Que algunos de estos aspectos que agradaron a Dios y movieron la mano de Dios, como veremos en los próximos versos. Este hombre era un romano, o sea, era de Roma, Italia. Él no era una persona judía. Y él tampoco era un prosélito, o sea, no era una persona que se había convertido al judaísmo, era una persona que tenía que le gustaba, que le llamaban temerosos de Dios. Era gente que vivía como el judaísmo, pero no se había circuncidado, no se había convertido al judaísmo, sino que era temeroso de Dios. Veamos algunos aspectos. Lo que el texto nos dice, era temeroso de Dios, daban muchas ofrendas, lo puse en plural porque dice que es él y su familia, y oraban a Dios constantemente. Eso es lo que dice el texto de Cornelio que acabamos de leer. Él y toda su familia eran temerosos de Dios. ¿A qué se refiere temeroso de Dios? Había dejado de adorar a los dioses. Había dejado de ser politeísta para ser monoteísta, para adorar un solo Dios. Era un buen padre, era un buen esposo, era un buen trabajador,
Era un buen soldado, pagaba los impuestos al gobierno, era un buen vecino, era un buen amigo. Era una persona querida, era una persona respetada, era una persona con buena reputación. O sea, Cornelio era mucho mejor que muchos creyentes hoy día. Era una persona que tenía un nivel de ético muy alto. Sin embargo, esta historia que vamos a leer nos cuenta que a pesar de ser un hombre tan bueno y tan correcto, Dios le va a enviar a Pedro para que le predique el evangelio. Y esto nos va a hablar y nos va a ilustrar de cómo, independientemente de que una persona pueda hacer buenas obras, de que una persona pueda ser temerosa de Dios, aún así necesita escuchar el evangelio. Aún así, todas esas buenas características, aspectos de su carácter, no son la llave para entrar al cielo. Pero es que además oraba constantemente. Esto, de nuevo, es un plus que tenía este hombre Cornelio. O sea, no solamente vivía de forma temerosa, sino que además era un hombre de oración. Precisamente durante su tiempo de oración, que Dios le da la visión. Dios habla cuando nosotros oramos. Cornelio encuentra una respuesta de parte de Dios en la oración. Si tú quieres que Dios te hable, que Dios te guíe, habla tú con Dios. Crea un espacio de intimidad tuyo con Dios, donde tú puedas hablar con Dios todo lo que está en tu corazón, lo que necesitas, lo que le das gracias por, oras por las personas y las peticiones de la gente que amas. Pero también en ese espacio guarda silencio y escucha a Dios. Y debe ser un espacio íntimo, no es lo mismo orar en el bus, orar en el carro, orar cuando estás caminando, que cuando tú sacas un tiempo de intimidad con Dios, donde estás oyendo su voz, porque vas a ir sensibilizando los sentidos para escuchar su voz. Y te va a ser más fácil cada día reconocer cuando es Dios quien te está hablando. Bueno, Cornelio era un hombre que oraba y dice que oraba constantemente, pero es que además daba ofrendas para obras de misericordia. O sea, era un hombre que contribuía con las necesidades sociales de su comunidad y dice que de los judíos, aclara que de los judíos. O sea, él daba para las personas en necesidad o para las diferentes situaciones, como recordamos, Tabita ayudaba a las viudas. Supongo que habían otras áreas más donde una persona podía ayudar. Y yo creo que es muy importante que una persona como Cornelio, que nosotros aprendamos como una persona como Cornelio, que es temeroso de Dios, que vivía en constante oración y que además da ofrendas a la comunidad, es una persona a la que Dios escucha en esa oración. A ver, no era un creyente, no era un creyente, no tenía a Jesús en su vida, pero era un hombre que trataba de agradar a Dios. Y entre sus formas de hacerlo, pues él daba sus ofrendas. Claro, nosotros podemos pensar, hablemos un poquito de las ofrendas. ¿Cuál es la diferencia entre dar ofrendas y dar el 10% de nuestros ingresos, el diezmo, como manda la Biblia? Bueno, el diezmo, el 10% es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico que además tiene remuneraciones. Hay muchas promesas en la Biblia de que alguien quien le da a Dios el 10% de sus ingresos va a recibir bendiciones económicas en su vida. En cuanto a las ofrendas, no hay promesas directas que encontremos en el texto bíblico, pero aquí encontramos a un Dios que miró el corazón generoso de este hombre.
Entonces sí, no hay promesas, pero sí vemos que Dios tomó en cuenta la generosidad de este hombre. Otra diferencia entre la ofrenda y el diezmo es que el diezmo es administrado por las personas que sirven a Dios. El lugar donde tú te congregas, donde a ti te alimentan, donde a ti te cuidan. Ese es el lugar donde tú debes de llevar el diezmo y es ahí donde lo administran. El diezmo no lo puedo administrar yo. El diezmo no lo puedes administrar tú. Tú no puedes decidir dónde pones el diezmo. Tú tienes que darlo en el lugar donde te cuidan, en el lugar donde te alimentan, en el lugar donde ese dinero luego va a seguir siendo usado para que muchos más conozcan el Evangelio. Las ofrendas sí puedes administrar donde las das. Las puedes dar a tu primo que está en problemas, la puedes dar a un empleado con el que estás agradecido, la puedes dar en un hospital de niños porque tienes compasión por los niños enfermos de cáncer, la puedes dar a un misionero que va a ir para el campo. Sí, las ofrendas tú las administras de acuerdo a como Dios te indique y a como tú tengas compasión por. Y eso lo puedes dar y también las puedes dar en la iglesia donde te congregas, pero también las puedes dar directamente. Entonces, aquí encontramos a este hombre dando ofrendas. Eso es lo que él está haciendo y por eso se las está dando los judíos. Por eso él no está llevando el diezmo al templo, como hacían todos los demás judíos, porque él no era judío. Entonces, él está haciendo dentro de su conocimiento lo que él está pudiendo y lo está haciendo de esa manera y lo está haciendo correctamente, porque él no tenía por qué llevar las ofrendas al templo, él podía administrarlas y darlas donde su corazón le indicaba. Las obras de misericordia son algo que toca el corazón de Dios, porque a Dios el amor por los pobres, el amor por los que están en la cárcel, el amor por los que están en el hospital, el amor por los niños, el amor por los refugiados, lo vemos en la Biblia en muchos casos. Hay muchos casos donde Dios habla una y otra vez de las personas menos privilegiadas, que también debe ser parte del cuidado de toda congregación cuando tiene personas dentro de su congregación que no están, que están desprovistas, ya sea de la medicina o que perdieron el trabajo. Bueno, para eso también son los diezmos, para ir y socorrerle, porque a Dios le interesa que cuidemos, que le demos un plato de comida al que no tiene, que le paguemos la luz a la persona que perdió el trabajo, que le paguemos la internet para que pueda conseguir un trabajo, etc. Esas son algunas de las diferencias. Y dice que un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía, Cornelio. ¿Cuál es el medio de comunicación que Dios usa? Una visión. Y dice que estaba a las 3 de la tarde, que es precisamente la hora sexta. Aquí ya está traducido o hecha la equivalencia dinámica, 3 de la tarde, pero en otros Biblias van a decir la hora sexta, que se refiere a las 3 de la tarde, pero de acuerdo al horario antiguo se decía hora sexta. Y dice que a esa hora era cuando se oraba, de acuerdo a la tradición judía. Pues parece que estaba orando. Dice, tuvo una visión a esa hora y vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía Cornelio. Y es que las visiones son como una vivencia. Las visiones no son como un sueño. Las visiones son como algo que usted vivió verdaderamente. Usted estuvo ahí. Usted sintió cuando le tocaron. Es real. Yo tengo amigos que han tenido visiones y en la visión estaban comiéndose una tortilla. Me acuerdo de esta historia porque es la visión de un pastor en Colombia, este, que está en Cúcuta, Colombia, y Satirio dos Santos. Y recuerdo que en su visión, la visión, él es brasileiro, Dios tuvo una visión en la que Dios le dijo que se fuera a Colombia hace muchos años. Ya él es una persona mayor hoy día y era joven en ese momento y dice que cuando él volvió de la visión, la tortilla que estaba comiendo en la visión la tenía en la boca. Conozco gente que ha tenido visiones y cuando regresa de la visión, sus zapatos han tenido el barro del lugar donde estaba. Si la visión es algo muy real. Entonces, dice que él tiene una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Preguntó Cornelio.
mirándolo fijamente y con mucho miedo. Claro, normal tener miedo, ¿no? Ante la visita de un ángel, ante una experiencia como esta. Dios ha recibido tus oraciones. Oigan, qué belleza. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, o sea, tus ofrendas para el bien social, como una ofrenda. O sea, eso que tú has hecho de orar y de dar ha llegado a Dios como si fuera una ofrenda. Una ofrenda en el Antiguo Testamento era lo que se hacía en el templo, que era cuando se quemaba el incienso y el incienso subía hacia el cielo y el incienso representaba una ofrenda de olor fragante, que eran las oraciones de los creyentes. Entonces, cuando habla de una ofrenda, está hablando de algo que llega a Dios como un perfume. Y dice que el ángel le contesta. Bueno, él le dice, como ya lo hablamos, que quiere el Señor. Le contesta, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Pedro era el sobrenombre. El nombre de Pedro era Simón. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Ningún judío se hospedaría en la casa de un hombre que por su trabajo tenía que tocar sangre, la sangre de los cuerpos, de los animales muertos, ya que esto era considerado inmundo dentro de la religión judía, tocar cuerpos muertos y sangre, lo cual nos indica que ya Pedro tenía un buen nivel de apertura al tema de estar con gentiles y a aceptar este tipo de cosas, porque se había quedado hospedado en casa de Simón. ¿Cuándo? Cuando vino a orar por Tabita. Él se quedó ahí en Jope. Y el ángel le da instrucciones muy claras. Podemos ver, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a Simón. Él se hospeda con Simón el curtidor en tal y tal dirección. Vemos esa claridad del ángel. Los ángeles siempre al servicio de los creyentes, de los hijos de Dios, ayudándonos, dando las instrucciones. En este caso, Dios lo está usando, el Espíritu Santo lo está usando para darle las instrucciones. Si en lugar de la visión Dios hablar directamente con Cornelio, le pone a un ángel, que más adelante veremos que ese ángel tenía como forma de hombre. Pero también en el texto bíblico muchas veces a los ángeles se les llama como si fueran hombres. ¿Se acuerdan cuando Jesús sale de la tumba, resucita, que habían unos ángeles, eran unos hombres alrededor de la tumba vestidos de blanco? Sí, entonces en muchas oportunidades también se usa la palabra hombres. El Espíritu Santo le envía instrucciones muy claras y concretas. Y esto tenemos que rescatarlo. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, cuando Dios habla, va a ser de forma clara y va a ser de forma concreta. Y eso es lo que se llama la guianza específica de Dios. Cuando Dios está hablando acá con Cornelio, está dándole una guianza específica. Le está diciendo específicamente cómo manejar un asunto X. Está la guianza general, que es la que encontramos en la Biblia, que es para todos igual. La guianza específica es en un asunto particular que Dios quiere tratar contigo o Dios quiere tratar conmigo. Y esa es la guianza específica. La guianza específica nunca va a contradecir la guianza general. Por eso es muy importante conocer la Biblia, para saber si esa voz que estás oyendo es de Dios o es del enemigo. ¿Por qué? Porque la guianza específica nunca va a contradecir la guianza general que está en la Biblia. Pero usted no lo puede saber si no conoce la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que conocer la Biblia. El verso 7. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope.
Es impresionante. La obediencia de Cornelio fue inmediata. O sea, de una, mandó a llamar y mandó a Jope. Esto sería bueno que nosotros nos revisemos para ver qué tan obedientes somos a Dios, qué tan inmediata es nuestra obediencia. Porque existe algo muy importante en el camino del Señor, que se llama los tiempos de Dios. Hay una palabra para eso, que es la palabra kairos. Hay dos palabras de tiempo en la Biblia, cronos y kairos. El cronos es cronológico, enero, febrero, marzo, abril, mayo. El kairos es el tiempo de Dios para que algo suceda. Es cuando todo Dios lo está moviendo y el engranaje está quedando perfecto para que suceda algo, una bendición para tu vida, para tu familia o para otra persona. Y tú eres parte del engranaje para que esa otra persona reciba la bendición. Cuando Dios le habla a Cornelio, su obediencia es inmediata. Y debemos de aprender eso. Y yo particularmente tengo que reconocer que no siempre mi obediencia ha sido inmediata. No siempre ha sido. Y yo he visto la fatalidad por yo no hacer las cosas en el momento en que Dios me dice que las haga. Entonces, yo creo que una de mis lecciones de vida que he aprendido es que hay un tiempo de Dios y yo tengo que ser sensible a ese tiempo, porque usted puede recibir una palabra de Dios y no se la da a alguien, no llama por teléfono, no le da a esa persona lo que Dios le dio y cuando usted se lo da ya es tarde o ya no va a causar el mismo efecto en esa persona. Bueno, Cornelio fue obediente inmediatamente. La obediencia de Cornelio dice que al día siguiente, mientras ellos iban de camino, oigan, iban de camino a Jope a buscar a ese Pedro y se acercaban a la ciudad, ya estaban llegando a Jope. Pedro subió a la azotea para orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Vean qué interesante cómo Dios usa lo natural. Pongan atención. Mientras le preparaban la comida, porque tenía hambre, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana, suspendida por las cuatro puntas que descendía hacia la tierra. ¡Qué tremendo! O sea, Dios usa el hecho de que tiene hambre, o sea, ¿y por qué lo digo? Porque muchas veces creemos que para que sea sobrenatural no tiene que ver nada con lo que estamos viviendo. Cuidado y Dios sí que usa lo que estás viviendo. Cuidado y Dios sí usa tu conocimiento profesional para dar una palabra o para usarte para algo. Cuidado que Dios sí puede usar todo nuestro contexto y nuestra historia, más bien. En este caso, dice que mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Aquí está la segunda visión. La primera la tuvo Cornelio en Cesarea. Esta segunda la está teniendo Pedro en Jope, en la azotea de su casa. ¿Y qué fue lo que vio? Vio el cielo abierto y algo parecido a una sábana que se bajaba de las cuatro puntas y descendía a tierra. ¿Y qué más? En ella había toda clase de cuadrúpedos y reptiles y aves. O sea, un montón de animales. Y el Señor le decía, Pedro, levántate, mata y come. Le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo, porque ustedes saben que los judíos no podían comer todos los animales. Una de las leyes sanitarias desde el Antiguo Testamento, en Levíticos, era el tipo de animales que podían comer y los que no podían comer, que eran leyes que Dios les había dado para protegerlos precisamente de enfermedades que surgían de ciertos animales en el Antiguo Testamento. Y aquí estamos hablando de que Pedro dice, yo no he comido nada de eso nunca. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo. Esto sucedió tres veces.
O sea, cuando algo sucede 3 veces en el texto bíblico, o Dios habla 3 veces de lo mismo, o cualquiera de los autores bíblicos, es porque le quieren dar un énfasis porque es algo importantísimo. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Después de la tercera vez. Dios está usando una analogía para darle una lección a Pedro, para que éste a su vez lo comunique a todos los demás apóstoles. Y esto que estoy diciendo lo veremos confirmado cuando lleguemos al capítulo 15, al concilio de Jerusalén. Pero aquí esta lección es muy importante para que Pedro la internalice y pueda ser el comunicador de este giro gigante que va a vivir el Evangelio, que es el Evangelio para todas las naciones. ¿Y qué tiene que ver la analogía de lo inmundo y de lo puro? Lo iremos viendo conforme avancemos. Sí, miren que en esta foto que conseguí, o sea, Pedro le dice, no, señor, no, señor. Y es que uno diría, pero Pedro, o sea, ¿cómo resistes así a Dios? O qué exagerado, Pedro. Yo por un momento, yo quisiera que nosotros tuviéramos un poquito de conexión con lo que Pedro sintió. Entonces, si ustedes me permiten, con mucho respeto, voy a ponerles unas fotos. Y quiero que por un momento se imaginen que a ustedes hoy les dicen que tienen que comer de estos animales como parte de su espiritualidad. Animales que usted nunca ha comido, que nunca ha pensado comer, que a usted le dan asco, que usted no está acostumbrado, pero que en otras culturas sí los comen. ¿Cómo se sentiría? Pues así fue como se sintió Pedro. Cuando le dijeron que mata y come animales que él jamás había comido, jamás había visto, que no estaban en su cosmovisión culinaria del todo. O por ejemplo, estos otros de Tailandia, los anteriores son de la China, de un mercado. Así son los animales cuando usted va al mercado de carne de la China. Y estos son de Tailandia. Y no es porque no, es porque la gente los come. Sí, eso fue lo que sintió Pedro. Entonces, cuando habla de animales de común, se refiere a animales no aceptos para el sacrificio. En el Antiguo Testamento, los animales tenían que ser animales que para el sacrificio, porque cada persona presentaba un animal para el perdón de pecados en todo el Antiguo Testamento. Eso deja de hacerse cuando Cristo viene y Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero sacrificado y ya no será necesario hacer ningún otro sacrificio. Entonces, lo que era común eran animales no aceptos, que no podían ser presentados para sacrificio. Inmundo eran animales que sí eran aceptos para el sacrificio, pero eran imperfectos, eran tuertos, eran cojos, no tenían oreja, que también era prohibido en el Antiguo Testamento. El animal que se sacrificaba para el perdón de pecados de una persona tenía que ser un cordero sin mancha. Y de acuerdo al pecado podían ser palomillas y podían ser otros animales que Dios había permitido de acuerdo al presupuesto de la familia. Entonces Pedro está viviendo una experiencia muy chocante, muy intensa, muy fuerte. O sea, Dios aquí está confrontando todo lo que Pedro entendía. El verso 17 dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál era el significado de la visión. No lo entendía. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio estuvieron preguntando por la casa de Simón. Se presentaron a la puerta, llamaron, preguntaron si se hospedaba un Simón apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando, y esto reflexionando sobre qué, sobre la visión, sobre el significado de la visión. Puedes ver que no siempre vamos a entender lo que Dios nos dice ahí mismo. Puedes ver que la reflexión es un instrumento usado por el Espíritu Santo.
Y cuando tenemos un sueño, tenemos una visión, debemos tomarnos el tiempo para orar, para reflexionar, para que el Espíritu nos vaya aclarando la importancia que tiene, en dónde lo aplicamos, cuáles son las implicaciones. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, o sea, me llama la atención, porque el Espíritu no le aclaró el significado de la visión. O sea, el Espíritu le habló, pero no para aclararle el significado de la visión. O sea, lo vio ahí hecho un moño, sin entender nada, al pobre Pedro, y lo que dijo fue, mira, Simón, hay 3 hombres ahí abajo, date prisa, que te están buscando, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los envié. Yo quiero que vean quién fue el que le habló a Pedro, de acuerdo a este texto, el Espíritu. Y luego, porque yo los he enviado. Ven al final te dice, porque yo los he enviado. Sí, porque el Espíritu y Dios es la misma persona. Es la misma persona. Y esto lo digo porque muchas veces nos es difícil creer que el Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu y Dios son la misma persona. 3 hombres te buscan, date prisa y baja. O sea, eso fue lo que le dijo el Espíritu. Mientras que Pedro se hacía rollos de ver cómo iba a entender aquello. Ahora, ustedes recordarán que Felipe, recuerdan que Felipe había estado, vivía en Cesarea. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué Dios no le designó esta tarea a Felipe? Quien ya vivía en esta ciudad hacía más de 10 años aproximadamente, porque la historia de Felipe cuando fue a Samaria y luego Dios de Samaria, a través de un ángel también, por cierto, le dice que se vaya a encontrar en el camino con un etíope. Felipe le predica al etíope y lo acompaña un rato en el carro, mientras que el etíope va a doblar para Egipto. Y Felipe de ahí es tomado por el Espíritu y llevado a Azoto. Y de Azoto en adelante, Felipe sigue subiendo todas las ciudades costeras hasta llegar a Cesarea. Y estudiamos juntos que Felipe se queda a vivir en Cesarea, donde luego llegan Pablo y Lucas dentro de muchos años más, y todavía no hemos llegado ahí, en el capítulo 22 de Hechos, y pasan una noche de tertulia tomando café, nos dice el texto bíblico, estaban las hijas de Felipe también. Entonces, bueno, lo de tertulia lo estoy poniendo yo, claro, aclaro. Pero ¿qué pasan? ¿Qué pasan a visitar? Pasan a visitar Pablo y Lucas. Y yo me imagino que tertuliaron. ¿Por qué Dios no le designó esta tarea a Felipe? ¿Por qué se le designa a Pedro? Si Felipe está ahí a la par, está en Cesarea. Mientras que Pedro tiene que venir desde Jope. Y venir desde Jope de varios días. A ver, desde que Cornelio recibe la visión y manda a estos hombres a Jope, eso se tuvo que haber llevado día y medio de caminar. Una persona caminaba más o menos 30 kilómetros diarios, pero ese viaje de Jope a Cesarea es, de Cesarea a Jope, perdón, es más o menos de 45 kilómetros. O sea, quiere decir que esos hombres duraron un poco más de día y medio. Tuvieron que haber parado la noche, ¿verdad? Aproximadamente. Pero lo que quiero decir es que hubo más tiempo. Dios pudo haber usado a Felipe, pero no usó a Felipe, usó a Pedro. Entonces, igual es en tu vida. Muchas veces tú dirás, pero ¿por qué Dios no usa a tal persona que ya está ahí? Porque Dios te quiere usar a ti. Porque te quiere dar ese privilegio a ti. Porque es a ti a quien Él quiere enseñarle algo. Porque no solamente Cornelio va a ser bendecido, sino que también Pedro va a ser bendecido. Entonces, esos qué y por qué que nos pueden surgir muchas veces, debemos de aprender a someterlos a Dios, porque Él tiene propósito, Él está en control, Él tiene todo el ajedrez completo al frente, Él sabe cuáles son las piezas que está moviendo y por qué las está moviendo, y siempre las va a mover para nuestro bienestar, porque de Dios nunca podemos esperar nada más que bueno, bueno y más bueno, porque es nuestro Dios, es nuestro Padre, porque nos ama, porque el texto bíblico nos dice que nos ama, que somos importantes para Él.
que Él está caminando con nosotros, que nos mandó el Espíritu Santo para ayudarnos, para poder enfrentar los retos de nuestro peregrinaje en la tierra, los desafíos de la fe que vamos a tener. Entonces, eso es lo que sucede, que Dios no usa a Felipe, que usa a Pedro, aunque Felipe está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cuando Felipe hizo el viaje? Recuerdan, Felipe está en Jerusalén, se va a Samaria, en Samaria Dios le habla que se encuentre con el etíope, por acá más o menos, van camino a Gaza, y cuando van por acá y lo bautizan en agua, Dios lo toma y lo lleva a Azotes. Y ahí es donde Felipe empieza a caminar y va pasando por todas las ciudades. Bueno, yo no sé si fue en camello o en caballo o en bicicleta, pero empieza a subir hasta que llega a Cesarea, que es la historia donde estamos hablando, que es a donde estos hombres quieren llevar a Pedro. Sí, y el etíope siguió hacia esta área, hacia lo que era Etiopía, lo que era Egipto. El verso 21 dice, Pedro bajó y dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Muy claro también el mensaje que le están dando ellos a Pedro, para que usted les explique, para que usted le explique sería la palabra ahí, para que usted le clarifique, para que usted traiga luz al significado de su experiencia, sería lo que el griego nos está diciendo. El 23 dice, entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. O sea, parece que se quedaron una noche. Entonces, un día y medio llegando a Jope, una noche que se quedaron, al día siguiente, Pedro se fue con ellos. O sea, ya llevamos 2 días, por lo menos 2 días y medio, se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. O sea, Pedro no se fue solo, sino que se fue con otros judíos. Recordemos que hasta este momento Pedro se está manejando solo con judíos, aunque claro, nosotros sabemos que posiblemente la razón o una de las razones por las que Dios no usó a Felipe es porque Felipe no necesitaba aprender lo que Pedro va a aprender. Ustedes recuerdan que Felipe ya había predicado en Samaria, que era un pueblo no judío, era un pueblo híbrido, donde había una mezcla de judíos con otros grupos étnicos. Felipe ya le había predicado al etíope, que era totalmente gentil, totalmente pagano, y no solo había predicado, lo había bautizado en agua. Ya Felipe había visto el poder de Dios entre los gentiles. Entonces, hay posibilidades de que quien necesitaba la lección era Pedro. Entonces los invita, los hospeda y al día siguiente sale con ellos. Y esto es más o menos el tiro que la ruta, ¿no? Pedro estaba en Jerusalén, va para Lidia, en Lidia ora por Eneas, en Jope ora por Tabita, y toda esta región se convierte al Señor, nos dijo Lucas en el estudio anterior. Eh, y luego de aquí están saliendo para César. Interesante que Cesarea es una ciudad donde la mayoría de los habitantes, como decíamos anteriormente, adoraban muchos dioses. O sea, Pedro está siendo enviado a un lugar de no creyentes, de no judíos, sino de paganos, de mucha idolatría, de mucha inmoralidad sexual. Eh, el pecado abundaba en todas sus formas. Y yo creo que esto nos tiene que enseñar mucho. ¿Por qué? Porque yo he escuchado muchos creyentes por ahí que dicen que los cristianos no debemos de juntarnos con las personas que tienen una vida y una práctica inmoral o una forma de vivir. No, no debemos de juntarnos para meternos en sus fiestas y disfrutar con lo que ellos hacen, pero sí debemos de juntarnos para crear relaciones.
Si debemos de juntarnos para crear oportunidades para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo sé que a muchos creyentes les da miedo el meterse en culturas que son paganas. Pero yo me pregunto, ¿será el miedo lo que debe dirigir nuestra vida? O más bien debemos de estar suficientemente fuertes como para sentarnos con ese amigo que sabemos que traiciona a su esposa, que toma tragos, que es un inmoral, y sentarnos con él y compartir un rato para ver si hay alguna posibilidad de expresarle cariño y también compartir el evangelio. Porque luego no podemos esperar llegar a tocarle la puerta a alguien y decirle que si quiere escuchar las buenas nuevas y esperar que nos digan que sí, cuando ni siquiera les hemos, es más, cuando el mensaje que les hemos mandado es que somos superiores a ellos y que por eso no nos juntamos con ellos, ¿verdad? Aquí va Pedro a un grupo étnico totalmente pagano y enviado por Dios, y a Pedro no le dio miedo de que lo contaminaran, no le dio miedo de que se le metieran los demonios, no le dio miedo de que cayera él en pecado por ahí. No, porque lo que hay que concentrarse es estar fuerte. Claro, si usted va a ir a un lugar donde hay cocaína y hay alcohol y usted es alcohólico, usted es drogadicto, claro que debe evitarlo. Pero si ese no es el caso, lo que debe estar usted es fuerte para poder estar con personas en medio del pecado y poder usted igual ser luz. Tres aspectos para reflexionar hasta acá. La guianza específica de Dios. Cómo Dios guía a Cornelio y guía a Pedro. Pedro todavía no ha entendido la visión de la sábana con los animales impuros. Sin embargo, está obedeciendo. Entonces, muchas veces en el caminar con Dios, sobre aspectos de nuestra vida, un negocio, un plan de educación, un proyecto o asuntos del ministerio, Dios te va a dar una parte de la información, pero no te va a dar todos los pasos de cómo se llega al objetivo final. Y tienes que aprender a caminar por fe. Y en el camino se va develando la voluntad de Dios y cómo es que Él lo va a hacer. Pero es en el camino. De hecho, yo no conozco un solo caso bíblico, ni de Moisés, ni de Daniel, ninguno de los profetas, ni siquiera ahora en Pedro, donde Dios le dice el final desde el principio. Siempre Dios da una palabra y tienes que empezar a caminar y conforme vas dando los pasos se va develando el resto del plan. Lo que tienes que estar seguro es que esa palabra venía de Dios. La obediencia inmediata de Pedro y la obediencia inmediata de Cornelio. Ambos obedecieron. Y Pedro está obedeciendo en contra de todo lo que él, de sus paradigmas religiosos, de todo lo que él ha entendido, porque él, en sus paradigmas, él no tenía por qué juntarse. Esos hombres que lo vinieron a recoger son gentiles, no son judíos. Él va a ir con gentiles. Entonces, la importancia de la obediencia. El verso 24 dice, un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Wow, wow, qué experiencia, ¿no? Para Pedro. O sea, ya llegó a la casa de Cornelio. Dios está moviendo sus recursos humanos de una cultura a otra. Esto es una obra misionera. Dios está haciendo la obra misionera usando a Pedro, el evangelista. Dios está enviando su gente para que otros que no han escuchado el evangelio, escuchen el evangelio. Cornelio estaba dispuesto además a adorar a Dios, a Pedro.
creyendo que él era el que tenía que adorar para adorar a Dios. Miren cómo Cornelio salió a recibirlo y se postró delante de él. Le rindió honor, es lo que dice el griego. Un honor como de Dios. Pero Pedro hizo que se levantara. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Que se levante, que se levante. Ponte de pie, que soy solo un hombre igual que tú. Pedro no aceptó la adoración. Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿Por qué interesante? Porque vemos a un Pedro que desde los mismos inicios de la iglesia está dejando claro que él es un hombre, que él no es nadie quien tiene que ser adorado, porque rechaza la adoración y lo deja claro en el texto bíblico. Lo deja muy claro de que él no tiene que ser adorado, que nadie se le debe arrodillar, porque es solamente un hombre. ¿No les parece interesante que con todas las aclaraciones que hemos leído en el texto bíblico, tanto en este estudio como en estudios anteriores, donde Pedro reiterativamente pide que no se le adore, hoy día exista una basílica en Italia a la que la gente va a adorar? No solamente a Pedro, sino a un Pedro que ya murió, además. O sea, que omitan este texto, que no les interese lo que dice el texto. Vamos por el capítulo 10 del nacimiento de la iglesia. ¿Han visto ustedes en alguno de todos los textos que hemos ido verso por verso, donde alguno de los apóstoles piden que se les adore? Donde algún verso indica que se debe adorar a un ser humano, que nos debemos de arrodillar delante de un ser humano, que debemos de arrodillarnos delante de los apóstoles. ¿Hay algún texto que lo diga? En 10 capítulos que llevamos estudiando el nacimiento de la iglesia. ¿Hay algún verso que usted haya encontrado donde diga, mencione a María la Virgen? En todo el libro de Hechos. No, María no ha sido mencionada una sola vez. Porque el rol de ella fue tener a Jesucristo, fue ser una mujer santa, una mujer correcta y tener a Jesús y criarlo como el Hijo de Dios para que estuviera listo para enfrentar todo lo que enfrentó y morir en la cruz. Pero ella no tiene ningún otro rol según el texto bíblico. No existe. Ustedes lo han podido ver, no está en ninguno de los estudios que hemos realizado. ¿Hay algún texto? No, no hay ninguno donde se nos invite a adorar a los apóstoles o a una persona o a nadie, ningún mártir. Esteban, por ejemplo, que murió apedreado. No, el texto bíblico no nos invita en ningún momento a orarle a Esteban o a orarle a María para que María hable con Jesús, porque a ella la va a escuchar mejor que a nosotros. ¿Dónde dice eso en el texto? No lo dice. Es interesante, ¿verdad? Cómo el texto dice la verdad, nos indica el camino, nos da las instrucciones, pero preferimos las tradiciones, lo que se nos enseñó, aunque no esté en la Biblia. Igual que los judíos de la época. Ellos seguían las tradiciones, aunque no era lo que Moisés les había dicho que hicieran. Y dice que Pedro le dice, no, 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 un momentito, levántate. Y hay otro caso interesante, creo que lo tengo acá en Apocalipsis. Vamos a ver si está. Aquí está, en Apocalipsis 19. 10. Dice que un ángel le está dando una visión a Juan. La visión de Apocalipsis, de todo el libro. Dice, me postré a sus pies para adorarlo. Juan dice que él se postró a los pies del ángel, que le estaba dando la visión. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Esta es la lección. Adora solo a Dios. Aquí nosotros,
entendemos que Dios es un Dios que nos habla, es un Dios que nos ayuda en el camino con visiones, con sueños, hablándonos, con la guianza general, con la guianza específica, pero nosotros tenemos que tener esa respuesta de obediencia. Esta obediencia que tuvieron Cornelio y que tuvo Pedro, aunque Pedro no entendía a lo que iba, no sabía lo que iba. Y la visión, ni siquiera sabía que la visión que tuvo tiene algo que ver con la experiencia que va a continuar en los próximos versos. Pero esa obediencia, ese deseo de agradar a Dios de Cornelio, ese hombre que hacía lo que él iba entendiendo que era lo que había que hacer para ser temeroso de Dios, que era como les llamaban a los que seguían la fe judía, aunque no eran convertidos al judaísmo. Cornelio hizo que la mano de Dios se moviera. ¿Significa eso que entonces una persona buena siempre va a ser salva? ¿Porque va a hacer que la mano de Dios se mueva? No, no podemos asegurarlo. No podemos decir que eso es una doctrina. Una doctrina es algo que funciona siempre igual. Eso es una doctrina. Para que uno pueda hacer una doctrina de la Biblia, tienen que haber por lo menos 3 textos totalmente claros que dicen eso. Y no hay más textos en la Biblia para poder unirlo a esta historia de Cornelio y decir que entonces toda persona buena va a tener un encuentro y Dios le va a mandar un predicador, como le mandó a Cornelio, a Pedro. Y lo veremos en el próximo estudio. No. De hecho, si las obras fueran suficientes para entrar al cielo, si ser bueno y dar ofrendas, dar dinero a los pobres, fuera todo lo que hay que hacer, entonces ¿para qué le manda a Pedro? Como veremos en el próximo estudio. ¿Para qué manda a alguien que le predique el evangelio? Por otro lado, ¿y por qué no usó al ángel para predicarle, para llevarle el mensaje a Cornelio? ¿Por qué usa a Pedro? Porque Dios le da el privilegio a los seres humanos de llevar el evangelio. Dios no usa ningún ángel nunca para predicar el evangelio. Eso no es un privilegio dado a los ángeles. Ellos son para ayudarnos, pero nunca para predicar. La predicación del evangelio solamente es para nosotros, sus hijos, porque un día llegaremos al cielo y seremos remunerados por el trabajo que hicimos de compartir de Dios con otros, para que no se pierdan, para que no vivan la eternidad en un crujir y en un llanto permanente. Porque Dios a nosotros nos va a remunerar por eso. Entonces el evangelio no se lo dio Dios al ángel para que se lo llevara a Cornelio, llamó a Pedro. Y las obras, Dios las miró, pero no son la llave para entrar al cielo. Por eso le envía a Pedro que le predique el evangelio. Y Cornelio puede entender y creer. Y eso lo veremos y lo exploraremos en el próximo estudio. Iremos viendo qué más nos da este texto bíblico para enriquecer nuestra vida, para aprovecharlo, para que sea parte nuestra. Pero hoy llévate esta porción que Dios te ha dado y reflexiona. Así como Pedro estaba reflexionando, tú también reflexiona en el estudio de hoy para ver qué más Dios quiere enriquecer, qué fibras de tu espiritualidad quiere Dios tocar. Y recuerda, este mensaje no tiene ningún valor con que tú hayas aprendido todo el texto. Este mensaje tiene valor para tu vida cuando tú pongas en práctica lo que hoy Dios te ha hablado. Sí, el mensaje y la visión a Cornelio y a Pedro no tenía ningún valor. Tendrá valor cuando ellos la implementen en su vida. De la misma manera es el mensaje y el tema bíblico. Mire, si usted viene a un estudio y se aprende todo lo del estudio de memoria, excelente, pero usted no lo implementa en su vida, eso se llama religión. La diferencia entre la religión y la relación con Dios es que en una relación con Dios se pone en práctica lo que se aprende. En la religión solo se va y se escucha, pero no se obedece. Entonces nosotros somos llamados a poner en práctica para entonces disfrutar de los beneficios, de lo que el texto bíblico nos puede dar.
y veremos el resultado y esos beneficios en nuestro diario vivir, en nuestro tiempo de oración, en nuestros momentos de fe, cuando necesitamos de Dios y vamos a ver a Dios más grande y más poderoso, contestando a todas nuestras peticiones. Que el Señor continúe bendiciendo nuestra vida, iluminando nuestro entendimiento, proveyendo en nuestra mesa alimento físico, pero también proveyendo nuestro alimento espiritual. Que Dios te ayude en este camino. Nos alegra mucho que nos hayas acompañado. Oramos a Dios para que todas las enseñanzas que este texto arroja puedan ser aprovechadas en tu vida, que las puedas poner en práctica y puedas ver el fruto que da el obedecer a Dios, el implementar la palabra de Dios. Que Dios continúe ayudándote. Te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho y darle un like a la campanita. Y nos vemos en el próximo estudio.